grabar. Sí. Estamos. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, la idea de hoy... Bajito, no lo pongo fuerte. ¿Está bien ahí? Mutéense, chicas, chicos, porque si no escucho el rebote de sus casas. Bueno, la idea de hoy es presentar el periodo complejo que se produce entre 1918 y el inicio casi de la Segunda Guerra Mundial. Para retomar un poco lo que habíamos planteado en la última clase en relación a qué mundo deja la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial deja, en principio, un mundo dividido en dos proyectos societales distintos, eso es lo que conocemos rápidamente, un mundo inaugurado por la Revolución Bolchevique en 1917 y un urbe o un orbe capitalista donde por lo menos hay tres grandes universos políticos que son la derecha radical, de la cual habíamos hablado la última vez, que tiene su ascenso durante la primera parte del siglo XX, los partidos liberales que se habían fortalecido con el comercio internacional, con el desarrollo de los estados nacionales, con el avance de los derechos individuales, y el otro mundo, el mundo del socialismo o el mundo de los obreros que se habían integrado a esa economía internacional en desarrollo, por lo menos hasta 1914, y que tenían algunos dilemas, por ejemplo, entre recibir comida barata y establecer formas de proteccionismo o llevar adelante un conjunto de reglamentaciones vinculadas a la protección social que suponían, entre otras cosas, una discusión de la que yo ya había hablado, que se instala a fines del siglo XIX, que es entre el libre mercado y proteccionismo. Si bien esa idea de proteccionismo va a quedar ahí, va a quedar flotando, a partir de la crisis del 30 va a reeditarse. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta en la historia, que generalmente en la historia no hay, como en la sociología, no hay situaciones novedosas per se, sino que efectivamente en algún momento se van estableciendo procesos, discusiones que van quedando como memorias. Efectivamente, la memoria del proteccionismo no nace con la crisis del 30, sino que la memoria del proteccionismo ya hay una pequeña memoria, por lo menos en la legislación laboral de Otto Bismarck, ¿sí? A fines casi de la década del 80 del siglo XIX en Alemania. ¿Sí? Y que es una discusión que ya se iba a plantear, lo reduzco rápidamente, cuando en el libre comercio los agricultores europeos pedían que la carne argentina sea limitada, sea arancelada, mientras que pasaba lo contrario con los productos industriales en países como la Argentina, cuando provenían de economías industrializadas. Por lo tanto, la memoria de la protección social o del proteccionismo económico está, ¿sí? La verdad que la batería tampoco la quiero bajar. Chicos, disculpen ahí porque estoy escuchando, mutéense por favor, porque estoy escuchando conversaciones. Eso por un lado, porque es una memoria que va a llegar, ¿sí? al posterior, a la posterioridad, para decirlo de alguna manera, de la Primera Guerra Mundial. Esa memoria está, primer punto. Entonces dijimos, capitalismo versus comunismo, el capitalismo en toda esta complejidad de la que les hablaba recién, más el catolicismo social, y con algunos datos importantes que van a asignar todo este periodo. Por ejemplo, el declive de Inglaterra como taller del mundo, pero también como gran inversor, hay que acordarse, y esto ya lo engancho con la post Primera Guerra Mundial, que ahora el gran inversor de la reconstrucción europea va a ser los Estados Unidos. No solo eso, sino que Estados Unidos va a diseñar los planes de reconstrucción
de países como Alemania. Entonces también aquí hay que tener en cuenta los vínculos geopolíticos que entre Estados Unidos y algunos países europeos se van a construir. De alguna manera Estados Unidos, después hay que explicar la compleja relación que los Estados Unidos va a tener con el gobierno de Hitler, ¿sí? Ojo, y con el nazismo, ¿sí? Porque de alguna manera el nazismo va a contener al comunismo y además Estados Unidos ha establecido vínculos no solamente económicos, sino políticos con Alemania, por lo menos desde la primera posguerra. Entonces, ojo con esto. Con el declive de Inglaterra y con el declive de su inversión viene otro declive, que es el declive del patrón oro. Acuérdense que el patrón oro está asociado fundamentalmente al libre comercio, entre otras cosas porque no se puede emitir oro y no se puede devaluar, ¿sí? O por lo menos en ese momento no se podía. Lo que se puede devaluar y lo que se puede emitir es dinero, ¿sí? Y es efectivamente lo que va a empezar a pasar ahora. Con el declive de Inglaterra y con el declive lento de el libre comercio, empieza a lentamente a dejarse el patrón oro por otro patrón, el patrón dólar, ¿sí? Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Segunda cuestión. El inicio de la posguerra, de la primera posguerra, también supone una crisis del liberalismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la crisis del liberalismo? Efectivamente, la pregunta que empieza a aparecer en todos los países es: ¿a qué cosa nos ha conducido la democracia representativa? Por ejemplo, hay muchas clases gobernantes que se preguntan, bueno, hemos llegado a tener dirigentes por la democracia representativa. Por ejemplo, la pregunta que se hacen las élites políticas y económicas argentinas. ¿Cómo llegó el radicalismo en 1916? Bueno, llegó porque hay un problema con la democracia, por ejemplo. Lo mismo va a pasar en Europa. El conflicto obrero de posguerra, imagínense ustedes esto, posguerra, países destruidos, países que deben ser reconstruidos. ¿Cómo se reconstruye un país? Obviamente no solo hay que reconstruir toda su estructura industrial, ¿sí? La reconstrucción industrial y la reconstrucción económica introducía problemas que ya tenían los países de Europa Occidental con sus movimientos obreros, ahora agregado con el problema del modelo soviético. Fíjense entonces que tanto las élites políticas europeas como americanas se iban a encontrar en esta complejidad que yo lo podría llamar la complejidad de la erosión democrática y el conflicto que se abre en el mundo obrero, ¿sí? Sobre todo en los países de Europa. Aparece un problema con obreros y aparece una discusión fuerte que lleva al conflicto social. Por lo tanto, si al conflicto social obrero aparece como telón de fondo la revolución bolchevique, imagínense que las derechas, tanto los partidos liberales como las derechas radicales, empiezan a tener en cuenta, empiezan a asumir en serio que el conflicto obrero es más que un conflicto corporativo y es a su vez un conflicto que ya empiezan a linkear, a vincular con el proyecto soviético. Obviamente no es menor, muchos de los movimientos obreros europeos comienzan a asociarse o a vincularse a la experiencia comunista. Por lo tanto, el mapa de posguerra, de la primera posguerra, introduce a los ya problemas existentes en Europa, introduce el problema, llamémosle, no solamente la cuestión social, sino la cuestión comunista, para decirlo de alguna manera, rápido y sencillo. Además, podemos observar
dos nuevas potencias que asumen un lugar geopolítico importante. Uno es Japón, ahora vamos a charlar sobre Japón, pero el más importante es Estados Unidos. Estados Unidos, de alguna manera, no solamente se hace cargo de la reconstrucción, sino que aparece liderando dos cosas. Lidera la reconstrucción europea y asume un lugar central en las relaciones políticas con América Latina. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos, al lado de Estados Unidos está México, y en 1910 México desarrolla una revolución que se inicia en 1910, y Estados Unidos comienza a alertar de que el problema mexicano, de la Revolución Mexicana, podría de alguna manera extenderse a otros países. Por lo tanto, la diplomacia y las relaciones políticas de los Estados Unidos se van a afirmar muy fuerte en la post-Primera Guerra Mundial. No hay que olvidarse que tanto Cuba como Brasil van a intervenir en la Primera Guerra Mundial y se van a convertir en aliados, por lo menos Brasil, y esto es muy importante a tenerlo para después cuando quisiéramos pensar la relación entre Argentina y Brasil adentrado el siglo XX, Brasil comienza a tener una relación muy importante con los Estados Unidos. No solamente esto, una relación geopolítica, sino también una relación que está muy vinculada a las inversiones. Estados Unidos va a empezar a desarrollar con mucha fuerza inversiones en los países de América Latina. Lo dije en la anterior clase, Estados Unidos para 1913 tenía la misma producción industrial que 3 países juntos, Alemania, Francia e Inglaterra, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Muy bien. Por lo tanto, si hacemos una composición de lo que pasa en Europa, porque el centro de la posguerra se va a colocar en Europa, y en los impactos de lo que pueda pasar en Europa con respecto a América, con respecto a Argentina, con respecto a Brasil y con respecto a México. A partir de 1923, 24, 25, se empieza a notar algo que tiene que ver con la reconstrucción y que tiene que ver fundamentalmente con la desmovilización. La desmovilización de soldados de la Primera Guerra Mundial quiere decir, los soldados vuelven a sus casas. ¿Qué hacemos con los soldados? Hay que incorporarlos al mercado interno, hay que incorporarlos a la economía, pero una economía, ¿sí?, tanto de países vencedores como perdedores, que empiezan a asumir el costo de haber participado en la guerra. Por ejemplo, Alemania e Italia van a asumir un costo muy importante, o Hungría, o Grecia, o Portugal, van a asumir un costo muy importante haber participado en la Primera Guerra Mundial, ya sea como vencedores o ya sea como perdedores. Digo el caso de Italia, que estuvo en el bando vencedor, pero los costos de la guerra le insumió una cantidad de problemas políticos muy, pero muy importantes. Y en el caso de Alemania, podemos ver que a partir de 1923, la economía europea entra en una crisis que va a golpear muy fuerte a Alemania, a la República de Weimar, que era un intento de salida, llamémosle republicana y liberal, a la crisis de posguerra, donde las deudas de guerra comienzan a ser un peso ya no solamente económico, sino un peso simbólico. La guerra, la Primera Guerra Mundial, se vuelve un peso simbólico para las élites políticas, para las clases dominantes y sobre todo para las derechas radicales en algunos países. ¿Por qué digo esto, que es un peso simbólico? Porque a partir de esta simbologización de la deuda de guerra y de haber obtenido pocos lugares en el reparto colonial, países como Italia y Alemania empiezan a observarse a su interior el aumento, el crecimiento de su derecha radical, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto?
Si bien algunos países como Inglaterra, como Francia, van a lograr estabilizar el sistema representativo, lo mismo, por ejemplo, en Argentina, que va a lograr después de 1916 estabilizar su sistema representativo, en otros países el sistema representativo va a entrar en una profunda crisis y con ello la democracia. La democracia, que en algún momento de la década del 10 o del 20, que tenía cierto consenso como un modelo de sociabilidad progresivo, comienza a ser en algunos países una marca de debilidad, una marca de imposibilidad e inclusive una marca de caos. Y ese caos estaba asociado por estas élites, entre otras cosas, a la conflictividad social que se venían produciendo en los años 20, entre otras cosas por la inflación, pero entre otras cosas también porque se había achicado la economía y los mercados internos. Por ejemplo, comienzan a desarrollarse y a tener mucho ímpetu partidos agrarios, comienzan a plantearse nuevamente con mucho ímpetu un conjunto de teorizaciones vinculadas a la supremacía racial, que ya estaban, yo ya lo había dicho, que inclusive además se articula con una especie de desprecio de algunos países sobre otros, como por ejemplo Alemania va a perder todas sus colonias en Europa y en China. Por ejemplo, en China, que había colonias alemanas, por ejemplo, terminan en manos de Japón. ¿Sí? Lo mismo pasa en África, pierde parte de sus colonias. Lo mismo va a pasar con Italia, le va a costar mucho retener sus colonias porque no tiene presupuesto para hacerlo. Por lo tanto, hay una nueva redefinición del mundo donde comienza a suscitarse algo que un autor italiano, Galli de apellido, lo denomina para otra época, pero lo podrías denominar para esa, el malestar democrático. El malestar democrático y el ascenso de las derechas radicales. En los años 20 tenemos la experiencia tanto del partido nazi, del Partido Nacional Socialista, como del Partido Fascista, ¿sí? Como dos experiencias que, si ustedes se fijan, tienen de alguna manera alguna asociación con la palabra socialismo, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué me voy a referir a esto? Porque efectivamente esa palabra socialismo va a tener que ver con algo que va a pasar en la crisis del 30 y que va a estar muy relacionado a una idea del Estado, ¿sí? Porque entre el 22 y el 30, para decirlo rápidamente, entre 1923 y 1930, lo que se va a ir modificando en todas las discusiones políticas y económicas es el tema del Estado. Lo que va a cambiar, la ecuación que va a cambiar, es el lugar del Estado. Si bien anteriormente el lugar del Estado estaba relativizado en relación a su intervención en la economía, efectivamente comienza a procesarse, a metabolizarse una idea de que el Estado tiene que tener un grado de intervención importante en la economía. Ejemplo de esto, que no viene del mundo económico, pero que sí viene del mundo bélico. ¿Qué demuestra la Primera Guerra Mundial? Que si el Estado no controla el complejo industrial y no controla los recursos naturales para, por ejemplo, ponerle gasoil o querosén a un tanque o fabricar armas, ese país no puede ir a la guerra. O tiene control interno soberano de esos recursos o lo obtiene en otro lugar, ¿sí? Ya sea una colonia o ya sea a través del control de otro territorio.
Esto es importante, porque la Primera Guerra Mundial tiene una conclusión mucho más compleja, que es el Estado debe intervenir y debe apropiarse de algunos recursos porque su poder soberano está vinculado a ello. Y si el Estado no interviene, el día de mañana, cualquier país que pueda controlar algunos recursos puede invadirme. No es menor, tómenlo como dato, no es menor que en la Argentina, de las manos de las Fuerzas Armadas y del radicalismo, pero también en México, aparezca la discusión sobre la nacionalización del petróleo. Ojo con esto. Efectivamente, la Primera Guerra Mundial da algunas claves que se van a materializar en la crisis del 30. Una es, necesitamos un Estado fuerte. Y entre otras cosas, necesitamos un Estado fuerte porque a los ejércitos no hay que darles solamente de comer. Y esto es la diferencia con las guerras anteriores. Napoleón tenía una frase hermosa, ¿cierto? Que decía, los ejércitos caminan sobre sus estómagos. A partir de la Primera Guerra Mundial, los ejércitos no caminan más sobre esos estómagos solamente, caminan arriba de tanques. Y el caminar arriba de tanques supone que el Estado mantenga el control de ciertas industrias y de ciertos recursos. Por lo tanto, a la idea del proteccionismo que ya venía, más esta idea de que el Estado tiene que controlar algunos recursos económicos para no perder soberanía, se van a entroncar esos flujos, llamémosles esos flujos imaginarios, esas representaciones, se van a reactualizar, se van a entroncar con las conclusiones que se van a sacar de la crisis del 30. ¿Sí? Para decirlo rápidamente. ¿Sí? O sea, de alguna manera la crisis del 30 y la conclusión de la crisis del 30, que ahora voy a explicar, que el Estado debe intervenir en la economía, no es algo que surge ahí, sino que tiene que ver con una discusión sobre el proteccionismo, que ya existía, sobre todo durante la larga depresión entre 1873 y 1895, la discusión con los agropecuarios europeos, el fordismo, que no hay que olvidarse que el fordismo en los Estados Unidos, que es previo a la década del 30, supone en esa forma de construcción de autos y de construcción de la empresa automotriz, supone intervención estatal y protección de los empleados. Se va armando un imaginario más complejo de la intervención estatal como conclusión de la crisis del 30, que nosotros vamos a denominar keynesianismo. ¿Sí? Ahora voy a llegar a eso. Por lo tanto, el mundo, y acá empezamos a ver el mundo, hasta 1930 está en ese laboratorio de malestar democrático. Las clases altas argentinas se empiezan a preguntar cómo es que ganó el radicalismo. Empiezan a decir, che, la democracia me parece que no es tan buena como imaginamos en 1912. Aparece una crítica a la racionalidad electoral y empieza a aparecer una discusión sobre la irracionalidad, el voto no racional. Aparecen nuevamente derechas, miren qué interesante, a diferencia de las derechas actuales, derechas, o por lo menos algunas actuales, derechas que van a afirmarse en la meritocracia del voto, en la meritocracia racional. ¿Por qué lo digo con la derecha actual? Porque inclusive hoy la derecha, hay dos tipos, hay por lo menos varios tipos de derecha, pero por lo menos en la actualidad hay algunas derechas que son antimeritocráticas, otras que son meritocráticas, pero otras antimeritocráticas. En esa década que va entre el 20 y el 30, las derechas o los espacios oligárquicos van a reclamar
en detrimento de la democracia, la vuelta a la meritocracia del voto o a preguntarse dónde se perdió la racionalidad del voto. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera empieza a construirse un contexto de fuerzas y de representaciones imaginarias que van a legitimar el golpe del 30 en la Argentina y que van a legitimar un conjunto de golpes de Estado que se van a dar en América Latina, menos en México. Ojo con esto. Por lo tanto, estamos en estos 10 años de malestar democrático, sumado a dos cosas, diría yo. Una, a una parte de la conflictividad social que mira o que apela al mundo soviético. El fortalecimiento de los partidos comunistas en la Europa occidental, el nacimiento de los partidos comunistas en América, más incipientemente, la afirmación de partidos socialistas que sí ya existían, como en la Argentina, y que tienen control de algunos sindicatos importantes como el ferroviario. Por lo tanto, el mundo soviético empieza a tener algunas formas de apelación o se convierte en amenaza. Salvo Estados Unidos, que como expliqué la otra vez, no tiene un partido socialista que represente a los trabajadores, sino que los trabajadores buscan otra forma de representación, podríamos decir que en toda América Latina, por lo menos en América Latina y en Brasil, aparecen de alguna manera partidos comunistas o aparecen discursos sobre la amenaza comunista. Y el otro fenómeno, que no es menor, pero que lo vamos a relativizar porque si no necesitaríamos varias clases, es lo que pasa en Asia y lo que pasa en África. Al ladito de Europa Occidental está Turquía, y Turquía pertenecía al gran imperio otomano. Los turcos, con la crisis de la posguerra en Turquía, perdón, de la post Primera Guerra Mundial del Imperio Otomano, los turcos logran no solamente independizarse, ¿sí?, con un personaje muy importante que se va a autodenominar Ataturk, ¿sí?, logran la independencia y la constitución de la República de Turquía. De alguna manera, el Imperio Otomano va a desagregarse y comienzan un proceso de construcción de la estatalidad, ¿sí?, del viejo Imperio Otomano. Y el otro mundo es el mundo asiático, donde yo les comentaba que muchas de las colonias o muchos de los controles que Europa Occidental había hecho, por ejemplo, sobre China, en el caso alemán, se pierden esas colonias, ¿sí? Y China se encamina a la reconstrucción de una república, ¿sí?, que es muy importante esto porque después vamos a ver que en 1949 Mao Zedong va a ir contra el Partido Nacional que construye esta república, la República China, a posteriori de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Fíjense que inclusive en China e inclusive en Turquía hay intentos de estabilizar el sistema democrático o el sistema representativo, cosa que efectivamente va a ser muy difícil de lograr, no solamente para Turquía, no solamente para China, sino para la propia Europa, donde por lo menos hay dos casos, ¿sí?, de gran impacto, que es el caso de Alemania y el caso de Italia, y una crisis que se va alargando en España. Por lo tanto, ese es el mundo al cual llegamos para la crisis del 30. O sea, si uno diría, ¿por dónde empiezo? Bueno, no vamos a empezar por la crisis del 30, porque la crisis del 30 va a potenciar algunas de las cosas que ya estaban. Porque la pregunta que uno se haría es, ¿por qué la crisis del 30
que pasa en Wall Street en Estados Unidos impacta tanto en el mundo? Bueno, ahora uno más o menos puede entender por qué. Primero, porque Estados Unidos se vuelve un actor hegemónico en el comercio internacional, en la reconstrucción europea, en las inversiones europeas, en la geopolítica, tanto europea como americana y asiática. Y además de todo eso, logra lentamente construir como patrón de todo el comercio el patrón dólar. Fíjense. Entonces uno empieza a decir, entonces ahora entiendo por qué la crisis del 30 que surge en Estados Unidos va a impactar en una parte importante del globo. ¿Queda claro? Porque si esa crisis se producía en Argentina, en Brasil o en Cuba, es posiblemente que en Alemania no pase nada. ¿Sí? Pero efectivamente pasa porque Estados Unidos está en ese proceso. Está en el proceso de construcción de actor hegemónico y de repente una crisis. ¿Queda claro? Bien. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, lo voy a resumir porque estamos I-36, pero vamos a tratar de hacerlo más. En Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, aparece un boom económico. No solamente con la experiencia de Ford, sino con la experiencia fordista. ¿Sí? Hay una cantidad de capital importante de los Estados Unidos que se invierte, que empresas invierten fuera de los Estados Unidos, pero que también invierten dentro, sobre todo en el mundo de la construcción. O en otro tipo de servicios, como los servicios financieros. Inclusive hay tanta bonanza económica que muchas empresas empiezan a vender sus acciones para capitalizarse y para seguir reinvirtiendo todo eso en economía real. ¿Qué quiere decir economía real? Inversiones reales, casas, empresas, máquinas o inversiones financieras para seguir, ¿sí? Para seguir aumentando el circuito de la inversión financiera que se daba a través de la compra y venta de acciones. De repente, la oferta de acciones es interesante porque los historiadores de los Estados Unidos cuentan que, por ejemplo, hasta los trabajadores podían acceder a la compra de acciones. Fíjense qué importante. El tema de las acciones se volvió casi una forma de ascenso social para las clases trabajadoras. O sea, vamos a comprar acciones o vamos a endeudarnos. Con lo cual eso lo que fue generando es una burbuja. ¿Qué quiere decir que una burbuja? Cuando la recreación de dinero se descalza, para decirlo de alguna manera, de lo que pasa en la economía real. Empieza a darse una burbuja que no tiene nada que ver con lo que pasa en la economía real, en la compra de casas, en la venta de casas, en la ampliación de fábricas, sino que tiene que ver con la compra y venta de acciones. Hasta que esa burbuja, por un proceso económico que se da al interior de alguna de las empresas, hay empresas que en un determinado momento no pueden sostener ni la inversión ni el pago de sus deudas, y eso se cae. Y con eso se caen sus acciones. Y se genera una crisis dominó, que termina en que aquellos trabajadores que habían imaginado poder comprar la acción de una empresa terminan desempleados. ¿Queda claro? O sea, se produce una crisis empresarial, una crisis que tiene que ver con el patrimonio y el quebranto de las empresas, ¿sí? Que no pueden sostener la inversión, pero que tampoco pueden pagar sus deudas y ni siquiera pueden hacerse cargo de poder pagar las acciones, ni mucho menos. Para decirlo rápidamente, un conjunto de empresas en los Estados Unidos y de bancos, ojo con esto, y de bancos, que eran los promotores de la venta de acciones, caen.
Tan importante fue la relación de los bancos con lo que nosotros hoy conocemos como la timba financiera, que a partir del gobierno de Roosevelt, los bancos en Estados Unidos, hay dos tipos de bancos: los que juegan en el mundo financiero y los que juegan en la economía real. Recién en 1994, los demócratas van a disolver esa regulación. Pero a partir de esa crisis del 30, la primera regulación que se pone fuerte sobre los bancos es: miren, muchachos, ustedes quieren vender acciones, no hay problema. Ahora va a haber bancos de acciones y van a existir bancos que se dediquen a otras cosas, ¿sí? A otro tipo de inversiones. Por lo tanto, la primera conclusión de la crisis del 30 es que el capital no puede gobernarse a sí mismo. Esa es la primera conclusión. Y como el capital no puede gobernarse a sí mismo, alguien lo tiene que gobernar, controlar o limitar o regular, y que es el Estado. Segunda conclusión: ¿qué se hace con todas esas empresas y todos esos trabajadores que están en la calle? Muy bien. Nuevamente, el Estado tiene que ser ahora un promotor de algo que no estaba muy claro en los Estados Unidos, pero ahora que sí va a estar muy claro, es que el Estado ahora asume el rol de inversor. ¿Dónde invierte? Bueno, básicamente va a invertir en obra pública. La obra pública va a ser el punto central de la recuperación de los Estados Unidos. ¿Vieron los puentes de Brooklyn? ¿Sí? Todos esos puentes que uno ve en las fotos tienen que ver fundamentalmente con esa reconstrucción post-crisis del 30. Hay un escritor que va a trabajar sobre ese periodo, y va a haber lindos cuentos sobre esos trabajadores, que de repente ustedes ven las fotos de esos trabajadores subidos a una especie de andamios o caminando sobre las alturas. Efectivamente, a partir de la crisis del 30, la inversión del Estado va a estar dirigida a la obra pública. La obra pública se va a convertir en uno de los motores más importantes de la salida de la crisis. Ergo, comienza a afirmarse una teoría económica que ya estaba, pero ahora sí con más fuerza, que vamos a denominar keynesianismo, porque el que coherentiza, el que sistematiza todas esas memorias del proteccionismo y de la inversión regulada es Keynes, va a plantear efectivamente que el Estado y la inversión pública y el lugar del Estado son centrales para el bienestar económico. Por lo tanto, lo que empieza a quedar claro después del 30, una crisis que pega a todos los países y que tienen resultados inesperados, que voy a ver si los puedo comentar, resultados inesperados. Queda claro después de la crisis del 30 que el actor principal que puede poner freno a la crisis es el Estado. Y el Estado, como actor económico, anotémoslo, se vuelve un actor hegemónico ¿para quiénes? Anoten: para los fascismos, para los Estados Unidos, para muchos países de la Europa Occidental y para la Unión Soviética. Fíjense, de alguna manera el 30 va a organizar todas las memorias de la protección, todas las memorias del control del Estado, y va a decir: el actor más importante después del 30 tiene nombre y apellido: el Estado. Y esa idea de que el Estado puede poner fin a la crisis y puede mejorar el bienestar, Perdón que te interrumpa, ¿podés repetir para quiénes es importante esto? Eso es lo que iba a decir ahora. ¿Para Estados Unidos? Eso es lo que iba a decir ahora, un minuto. Bien.
empieza a ser importante esa idea de que el Estado puede salvar la crisis, regular y ser un actor importante en la economía para los fascismos, para Estados Unidos, para algunos países de Europa Occidental y para el mundo soviético. Quiere decir que hay una hegemonía sobre la idea de que el Estado es importante. Después, cada trayectoria, cada proyecto político va a ver cómo ubica ese Estado, ¿sí? Cómo lo redefine al interior. Obviamente, el Estado interventor en Alemania y en Italia, si bien va a intervenir en la economía, también va a intervenir en otras zonas que no van a intervenir los Estados Unidos, como por ejemplo la discusión sobre la supremacía racial, ¿sí? O como por ejemplo en la Unión Soviética, el lugar del Estado, por ejemplo, en la regulación de los actores políticos. Ahora, si bien cada proyecto va a ubicar el Estado según lo que lo crea conveniente, hay algo en común en todos ellos, que el Estado es el actor que vino para quedarse. La crisis del 30 va a provocar en cada uno de los países grandes conflictividades sociales y políticas. ¿Por qué? Porque el mercado internacional se cae. Imagínense si hoy el mercado internacional se cae. Países como la Argentina van a tener problemas para llevar adelante sus presupuestos. Varios historiadores dicen, una de las pérdidas de legitimidad del radicalismo, ¿cuál es? Es que Irigoyen, más allá de su propia condición y más allá de su propia condición interna dentro del radicalismo, no tiene dinero para llevar adelante muchas de sus promesas. Lo mismo va a pasar en muchos de los países. Efectivamente, la crisis del 30 va a traer crisis en algunos países y va a detonar resultados, y va a detonar, ¿sí?, trayectorias. En América Latina, la crisis del 30 va a impactar a la manera que uno podría observar un conjunto de golpes de Estado. En la Argentina tenemos el golpe del 30, ¿sí? En Centroamérica un conjunto de golpes también en la década del 30. Lo vamos a ver en Brasil, lo vamos a ver en un conjunto en Bolivia, en Perú, un conjunto de golpes y de crisis, ¿sí?, que comienzan a producirse, enganchado todo esto a lo que decíamos anteriormente, ojo, enganchado al menos al malestar democrático, ¿sí? En otros países, efectivamente, la crisis del 30 va a reafirmar el sistema representativo, como en Francia, como en Bélgica, como en los Países Bajos, como en Inglaterra y los Estados Unidos. En otros países como Italia y Alemania, el resultado de la crisis del 30 es el ascenso definitivo del fascismo y del nacionalsocialismo. En la crisis del 30, países como España, pero también Portugal, pero sobre todo en el caso español, entra en la guerra civil. Efectivamente, la crisis del 30 va a ser una crisis, por ejemplo, que va a terminar de desintegrar el Imperio Otomano. En 1932 aparece la República de Arabia Saudita, un conjunto de creaciones y un conjunto de situaciones que van provocando otro mundo en ciernes, otro mundo mucho más conflictivo también. Porque la idea del Estado, y con esto podemos ir cerrando, la idea del Estado, de la intervención estatal, también trae ¿qué cosa? La idea del Estado soberano. Y la idea del Estado soberano trae otra cosa, que no es solamente la protección de sus trabajadores o la protección del mercado interno y de sus empresarios, sino una reafirmación nacionalista que tiene que ver con el control de ciertos recursos y con el empoderamiento o el soberanismo de esos estados frente a otros. Ojo con esto, ¿sí? El paquete de la post-crisis del 30 va a traer ese Estado. Un Estado que ya sabe, por memorias anteriores,
¿A qué se refiere con la protección? ¿A qué se refiere con la protección social? ¿A qué se refiere con el control de los recursos estratégicos para ir a una guerra? ¿Sí? No es menor que Alemania como Italia en ese desarrollo fascista y nacionalsocialista, lo primero que intenten hacer es reconstruir sus industrias, poner en orden sus industrias y aumentar, sobre todo en el caso alemán, la producción de armas. No es menor que Italia vuelva a querer recuperar sus colonias. Quiero decir que de alguna manera la crisis del 30 y el soberanismo de algunos países, como Alemania, como Italia y como Japón, empiezan a introducir otros nuevos problemas al interior de Europa Occidental y de Asia. Acuérdense que la Primera Guerra Mundial no solamente se dio por la competencia imperial o imperialista, sino se dio por los problemas internos de Europa. Lo mismo va a pasar en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, esta lucha por la construcción del soberanismo, también va a ser uno de los disparadores internos de una guerra que también va a tener su centro, o por lo menos su primer centro de lucha, la Europa Occidental y la Europa del Este. Muy bien, creo que he cumplido a rajatabla con el tiempo que el profesor me ha destinado. No sé si está bien. Espectacular, le quedan 9 minutos. Ah, bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta rápida que podamos resolver en 9 minutos. Obviamente, esto es un panorama, ¿sí? Un panorama de un mundo que se empieza a construir para la guerra, un mundo que empieza a desarrollar una carrera soberanista, ¿sí? Donde los nacionalismos van a tener un lugar muy importante, pero no son nacionalismos recreados solamente de la post-Primera Guerra Mundial. Son nacionalismos que a partir de la crisis del 30 vuelven a reeditarse, vuelven a ampliarse, vuelven a buscar en su fuente y vuelven a buscar, como por ejemplo en Alemania, toda esa discusión sobre la supremacía racial, ¿sí? O en el caso de los Estados Unidos, vuelven a buscar en ese nacionalismo estatal, vuelven a buscar ya no el supremacismo racial, pero sí el pueblo supremo o el pueblo elegido. Esto es muy importante, no lo puedo desarrollar ahora, pero en ese proceso Estados Unidos también vuelve a un nacionalismo que se reivindica como el pueblo elegido. Y no solamente como pueblo elegido, sino como el pueblo elegido para civilizar, para llevar la libertad al mundo. Ojo con esto. Por eso es muy importante estos nacionalismos, no son menores, como tampoco lo será el nacionalismo soviético, que va a tener un lugar muy importante en la construcción de un nacionalismo soviético, aunque parezca paradojal, pero un nacionalismo soviético que se va a terminar de fraguar con la guerra, pero del cual Stalin, ¿sí? A principios, digo, de la revolución bolchevique, entre el año 18, 19 y 20, tiene claro, sobre todo Stalin, a partir de los años 20, de que el comunismo solamente se puede crear en un país o en una nación. Y esa nación se llama Rusia, ¿sí? O Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como después vamos a conocer. Entonces, ojo con esto, porque el tema de los nacionalismos es un tema que va a desarrollarse con mucho ímpetu en este proceso, y no debemos olvidarnos de lo que pasa en los Estados Unidos, lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Italia, lo que pasa en la Europa Occidental, el corazón de la Europa Occidental, y en Rusia, o en la Unión Soviética. Bueno, ahí me extendí unos minutos más, pero yo creo que con esto estamos bien. Bueno, Esteban, si nadie tiene alguna pregunta, le dejamos que vaya con Dios, que vaya a merendar o lo que sea.
Esteban, muchísimas gracias, como siempre, un lujo escucharte. Y nada, ahora Gracias. me pongo a grabar para el teórico práctico. Después lo mando, mando el link para que se suba ahí. Gracias Jorge y gracias a todas, todos por el aguante. Muy claro, mucho material, mucha información, tremendo. Es mucha información, pero bueno, Sí, para eso estamos. no, Para eso estamos. claro. Cualquier cosa le preguntan a Jorge, que bueno, que puede resolver todas las dudas seguramente, inclusive mejor que yo. Así que bueno, muchas gracias, que tengan buenas noches y buen práctico. Les mando un abrazo grande. Hasta luego. Esteban. Gracias.